Bueno, pues despedimos a Marcos Vergás del Partido Socialista y también a nuestro compañero Jaime Puig, porque aparezco yo de nuevo para la última entrevista, ahora sí, de esta jornada y del día, y en este caso, bueno, presento a quien me acompaña en el día de hoy, que es Alberto Rodríguez, candidato de Drago Verdes Canarias a la presidencia del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes y muchas gracias por dejarnos el espacio para expresarnos. Gracias a ti, de eso se trata precisamente, ¿no? De que todos podamos escuchar las distintas propuestas de los diferentes partidos. Alberto, como le pregunto un poco a todos, ¿qué tal ha ido esa campaña electoral, esas sensaciones ahora que queda ya pues prácticamente nada? Todo está vendido, ¿no?, para el próximo 28 de mayo. Pues depende en qué plano te responda, ¿no? En lo personal, pues está siendo muy sacrificado. Nosotros somos pues un partido sin recursos, sin dinero público, sin liberados, etcétera, y la gente está teniendo que compatibilizar la campaña con sus trabajos, con todo, con la crianza, tal. Entonces por ahí, pues digamos que requiere una cota de sacrificio todavía mayor que los adversarios. Pero en la parte política se nos está haciendo cortísima. A nosotros nos vendría genial que durara todavía más tiempo, porque se está sumando cada vez más gente joven y no tan joven. A raíz de la canción que publicamos, que se hizo viral en redes, está contactando un montón de gente que nunca había votado, que quiere participar, que no sabe cómo, nos piden papeletas, nos piden panfletos, y claro, al final nos quedan solo 3 días, pero bueno, vamos a aprovecharlo las 24 horas de los 3 días que nos quedan y después que la gente se exprese el 28. Bueno, pero es un dato positivo, ¿no?, el feedback ese que recibes por parte de la gente, a pesar de que, bueno, y es lo que te iba a preguntar, ¿no?, que si fuera de ese paraguas de los grandes partidos políticos, de los que yo ya llevo muchísimo recorrido, si a pesar de eso están encontrando ustedes su huequito, ¿no? Nosotros, como hablamos en los últimos datos, estamos haciendo prácticamente un milagro, ¿no?, en un contexto en el que lo que impera en general, la sensación generalizada de la gente en la calle es la desafección, ¿no?, el hastío, el decir esto no vale para nada, otra vez campaña, otra vez propaganda, todos los políticos son iguales, yo no voy a ir a votar. En ese contexto de desmovilización, digamos, nosotras estamos viviendo justo un proceso contrario, que es que gente, que era nuestra hipótesis de partida, ya en la anterior entrevista aquí lo dijimos, que lo que aspirábamos era buscar a movilizar gente que no participa, gente que está fuera, gente que no siente ilusión o no se siente representado por ningún espacio, que en Drago Verdes Canarias encontrara pues una fuerza fresca, una fuerza nueva, una fuerza con un perfil joven bastante importante y que le animara no solo ya a votar, sino a participar, a hacer campaña y demás. Entonces, por eso decimos que estamos haciendo un milagro, porque digamos que vamos a contracorriente totalmente de lo que le pasa pues a los grandes partidos y demás, que al final, bueno, pues con dinero, el dinero lo puede todo, o casi todo, pero nosotras sin recursos y demás estamos en base al empuje de la gente, y esto ocurre en todas las islas, nos ocurre en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, en todas, en La Palma, en todas las islas estamos viviendo, y con gente muy joven. Tiene mucho mérito y me interesa mucho también, Alberto, y ahora lo comentamos, la parte esa que insistes y subrayas de la gente joven, porque aquí hemos comentado muchas veces que, además, formo parte de esas nuevas generaciones, ¿no? Y es verdad, yo lo siento así, que hay muchísimo desapego a la política, no queremos informarnos, no queremos saber nada, hay mucho hartazgo por lo que hemos visto y continuamos viendo muchas veces. ¿Qué tienen ustedes o qué han demostrado en este poquito tiempo para precisamente enganchar o empezar a enganchar a esas nuevas generaciones? Primero decir que lo que acabas de definir, 100% de acuerdo, y es normal que la gente tenga ese hartazgo, ¿no? Son generaciones a las que le prometieron, le dijeron, tú tienes que hacer esto, esto y esto, tú estudias esto y demás, y vas a tener determinados derechos garantizados, vas a poder hacer una vida aquí, vas a poder tener acceso a una casa, a un trabajo digno, vas a tener un medio ambiente cuidado, etcétera, y la realidad que se han encontrado es que lo que tuvieron que hacer es coger las maletas, y yo creo que, entre otras cosas, aparte de las propuestas valientes que estamos poniendo sobre la mesa de modificar el modelo productivo para que toda esa gente que se fue pueda volver, aparte tenemos la propia composición de Drago Verdes Canarias, que mucha gente nos lo dice, incluso periodistas y demás, es gente, en la mayoría de las candidatas y los candidatos del archipiélago, las diferentes instituciones, son gente muy preparada, gente que se tuvo que ir fuera en su momento porque no podía desarrollar un proyecto vital en las islas, fuera, trabajaron, se formaron, aprendieron idiomas, estudiaron, etcétera, y llegó un momento determinado que dijeron, oye, llevamos no sé cuántos años fuera,
hemos adquirido una serie de conocimientos, tenemos una serie de talentos que no queremos más, que estén desperdiciados, o sea, que no se usen más en Canarias. Queremos poder aplicar todo esto que sabemos en nuestra tierra, en nuestro archipiélago y tener una vida digna allí. Y entonces son muchas personas que retornaron y dijeron, vamos a asumir que nuestra responsabilidad histórica como generación y vamos a formar algo nuevo, renovado, con un eje de sostenibilidad, con un eje de justicia social y vamos a dar la cara y a ir a las candidaturas, que seguro que peor que lo que está no va a ser, porque el listón en muchos casos institucionalmente está muy bajito y se vienen pues eso, con propuestas valientes, hablando de crecimiento, hablando de sostenibilidad, hablando de cómo diversificar el modelo productivo, hablando de vivienda, que es algo que en la calle está todo el mundo poniendo sobre la mesa, y eso es lo que hace que estemos hablando de autoestima y de amor propio como pueblo canario, como sociedad canaria, y eso es algo que está conectando mucho con la gente en la calle y sobre todo con la gente joven a niveles de redes sociales. Te digo, el ejemplo es la canción, una canción que los medios de comunicación han pasado por encima como si no hubiera existido, y la realidad es que en 24 horas tuvo 500.000 de reproducciones sumadas a las plataformas. 500.000, que en Canarias vivimos 2 millones nada más, o sea, claro, es un hito realmente, más de 30 artistas del archipiélago de manera totalmente desinteresada, y claro, esas cosas generan apego, generan atracción y solidaridad con el proyecto por parte de la gente joven, ¿no? Sí, desde luego que hace mucho el hecho de que las personas, ciudadanos de a pie, nos podamos sentir identificados o reflejados con los candidatos y candidatas, que muchas veces ese es el problema, ¿no? Que sentimos como esa distancia, ¿no? Esa barrera que evidentemente debe romperse, por supuesto. Alberto, hablas precisamente, has mencionado varias propuestas, varios puntos, entre otros, dentro de esas propuestas valientes que le llaman así, lo del modelo productivo, cambiar el modelo productivo en este caso. ¿Cuáles son las iniciativas que propone Drago Verdes Canarias sobre este asunto? Lo primero que decimos con esto está claro, hay que parar. O sea, es imposible parar y empezar a decrecer, hablando de la industria turística. Es imposible que se haga un planteamiento, como se hace en todas las campañas electorales, cada 4 años, hay que diversificar el modelo, hay que diversificar, si no paramos el crecimiento desaforado del modelo del turismo de masa. Porque mientras eso siga funcionando, mientras sigan viniendo millones de turistas, mientras eso tensione nuestros recursos naturales, nuestro territorio, nuestros servicios públicos y la riqueza mayormente vuele hacia afuera, va a ser imposible que podamos afrontar una diversificación del modelo productivo. Entonces lo primero que toca es parar, decir, ok, tenemos que ir a un escenario de decrecimiento, tenemos que garantizar que vengan menos turistas, pero que gasten más en destino, tenemos que garantizar que se ponen en valor nuestros espacios naturales, tenemos que garantizar que se ponen en valor, y cuando digo esto no es una frase hecha, hablo de cobrar por visitar los espacios a los no residentes, poner en valor nuestro territorio en su conjunto, que es establecer una tasa, como hay en multitud de países, a las personas que nos visitan, que digan, esto tanto por noche y por turista, esto tiene tanto coste, como se hace, ya digo, en muchas partes del mundo con toda la normalidad, y esos destinos siguen siendo destinos pujantes y potentes, porque nosotros nos tenemos que quitar los complejos y tener claro que no vamos a poder seguir compitiendo en cantidad como destino, tenemos que competir en calidad. Tenemos el 50% de nuestro territorio de espacio natural protegido y con todo eso tenemos el cóctel perfecto para parar, para esas riquezas, intentar que se queden aquí, que se generan aquí, pero que vuelan fuera, intentar que se queden aquí y con eso generar empleo en multitud de ámbitos. El sector primario y una industria de transformación legada del sector primario, como por ejemplo en territorios como en Cataluña, que hay industrias de todo lo que es proteínas vegetales y demás, que eso hoy en día cada vez tiene más espacio en el mercado. ¿Por qué no hacerlo en Canarias? En el plano de la energía, por ejemplo, tenemos ahí las Azores, energías geotérmicas son una referencia a nivel mundial, ¿por qué Canarias no? Todo lo que tiene que ver en la industria del software, la inteligencia artificial, no sé, podríamos estar aquí hablando 4 horas sobre las diferentes vías de diversificar el modelo productivo, pero ya digo, para eso alguien tiene que poner freno a la industria turística. ¿El turismo es importante? Sí, pero vamos a conseguir que sirva para que la población canaria viva mejor.
Ahora nos centramos en Lanzarote, Alberto, pero sí que es cierto, como bien decíamos y hemos mencionado y todos saben, te presentas, aspiras a gobernar, a ser presidente del gobierno de Canarias en este caso. Esto de echar el freno y de decrecer turísticamente hablando, ¿consideras que es como, digamos, en el conjunto de Canarias, que debe aplicarse al conjunto de Canarias o que es en función de la isla aplicar según qué medidas? A priori esto es una cuestión que digamos que atraviesa todo el archipiélago, pero es verdad que puede haber determinados territorios en los que el modelo quizás se pueda evaluar y se pueda debatir desde la isla, no cabe duda. Pero estando donde estamos en Lanzarote, las islas más turistificadas, que son las islas de mayor población y las islas orientales, está claro, es un clamor, digamos, social, o por lo menos una parte muy importante de las sociedades, tanto de Lanzarote como Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, que hay que echar el freno. Sí. Que hay que parar, que las islas en Semana Santa, en la anterior entrevista lo comentamos, se vio como la gente en los picos de llegada de turistas es que ni siquiera tienes espacios públicos, o sea, la población local no puede ni disfrutar ni de las playas, llegabas y te tenías que ir porque es que no había dónde aparcar, no había dónde poner el coche, no había dónde ponerte, los vertidos en las playas, la generación de toneladas y toneladas de residuos, el agua, se está viendo con el agua, en Fuerteventura y aquí en Lanzarote también. Pero en Fuerteventura los cortes de agua que tenemos en la Lajita llevan 7, 8, 9 días sin agua, mientras que ven como para los campos de golf sí hay, para las piscinas de los hoteles sí hay. Aquí un agricultor en Tinajo, por ejemplo, tiene restringido el tiempo cuándo puede regar y cuándo no puede regar, mientras que vemos que la industria turística... Entonces, es una cuestión de el turismo. Es fundamental, ocupa el 35% de nuestro Producto Interior Bruto y genera el 40% del empleo, pero hay diferentes modelos, se puede hacer de diferentes formas y Canarias no puede seguir más por la vía del turismo de masa, no podemos seguir llamando más y más gente, somos un territorio limitado y en otras, ya no hablo en otras partes del mundo, que también se está haciendo, en territorios insulares, archipelágicos como Hawái, etcétera, además, sino incluso dentro del propio Estado español, en Baleares. Sí. En Baleares ya aprobaron una moratoria porque hay un gobierno valiente precisamente porque el gobierno tiene una fuerza, como Drago Verdes Canarias, una fuerza de obediencia al territorio y con línea de sostenibilidad, con línea ecologista que impuso, que consiguió imponer en el debate que se pusiera una moratoria encima de la mesa y que están usando la planta alojativa obsoleta, hotelera que hay obsoleta, y están diciendo, la están adquiriendo los poderes públicos y diciendo, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos oficinas, lo convertimos en vivienda o simplemente lo derruimos y hacemos espacios verdes y demás? O sea, hay multitud de cosas que se pueden hacer, pero si seguimos apostando por el turismo de masa y sobre todo en islas tan turistificadas como esta, pues al final condenamos a la gente, entre otras cosas, a que no tenga posibilidad de acceder a una vivienda y eso implica que no puedas hacer tu proyecto en la isla. Lo cierto es que, Alberto, este asunto de crecer, bueno, al menos que se haya puesto el foco sobre el tema del turismo, ¿no? Está en boca de todos o de casi todos los partidos políticos en esta campaña. Recientemente ha habido mucha polémica, y lo conoces, con el tema de declarar a Lanzarote isla saturada a raíz de ese estudio de carga. Bueno, la oposición ha dicho, y la frase que mantiene, de hecho, es que con lo de comer no se juega. Han querido incluso cambiar un poco el sentido de lo que realmente se quiere decir, ¿no? Lo cierto es que dentro de declarar a Lanzarote isla saturada también va lo de la ecotasa, va lo de limitar o regular la vivienda vacacional. ¿Cómo has visto todo este escenario político en el que se ha querido efectivamente declarar a Lanzarote? De momento, yo creo que lo dice perfecto la palabra, de momento han declarado, de momento son declaraciones, no ha habido, sí, o sea, los mismos responsables que nos han traído hasta aquí con esta situación, porque esto no ocurrió por amor al arte, no fue el Espíritu Santo, esto es unas políticas, en concreto el partido gobernante, el Partido Socialista, durante los últimos 15 años en la isla ha estado gobernando muchísimo tiempo, por lo tanto tiene una parte de responsabilidad importante en todo esto. Y en general, en la clase política en general, cuando habla y se pone sobre la mesa, se dice, no se juega con las cosas de comer y demás. Ayer lo hemos comentado a lo largo de toda la campaña, cuando hacemos los actos en los barrios con la gente y demás, es que realmente quienes están jugando con las cosas de comer son los que siguen poniendo todos los huevos en la misma cesta y los que pisan el acelerador a fondo en este modelo de turismo de masas, porque va a llegar un momento en el que la gente no va a querer venir
Ya no solo porque las islas y la población local no lo soportemos más, porque sea insoportable a todos los niveles, ambientalmente y socialmente, sino porque los turistas que nos visitan vienen buscando un destino de calidad, un destino que no es solo sol y playa y cerveza, un destino con 4 parques nacionales, con un montón de espacios protegidos, un destino verde, un destino en el que puedes hacer pateos, en el que conocer nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra cultura, la idiosincrasia del pueblo canario, lo que nos une siendo un pueblo mestizo de 3 continentes. Eso es lo que vienen a buscar muchos de los turistas que vienen. Si al final lo que les vamos a ofrecer es cemento, pille, cemento, masificación, no van a poder ni en la famosa sol y playa van a poder poner la toalla, y la oferta gastronómica que les vamos a dar es un McDonald's, un Burger King, McDonald's y Burger King, que es lo que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Si no tenemos unas especificidades y no somos un destino que se quiere a sí mismo y que protege sus riquezas naturales, al final son ellos los que están poniendo en riesgo, como bien dicen, las cosas de comer, y los que están poniendo en riesgo nuestro principal motor económico, que es el turismo. Todo esto que estás comentando va precisamente camino de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de Lanzarote. ¿Qué más iniciativas, Alberto, tiene Drago Verdes Canarias para mejorar la calidad de vida de los lanzaroteños y lanzaroteñas? Un problema que atraviesa todo el archipiélago, pero quizás en Lanzarote es en el sitio con más virulencia se expresa, junto con La Palma después de lo del volcán y demás, que es la cuestión de la vivienda. O sea, aquí alguien tiene que actuar. Yo venía esta mañana hablando con el compañero Rafa Jiménez, que es quien se presenta por Drago Verdes Canarias por la lista insular al Parlamento de Canarias, por aquí por Lanzarote, y me decía: mira, Alberto, tú entras en la plataforma, todo el mundo lo conoce, en Airbnb, alquiler vacacional, y tienes 7.000 viviendas para elegir en Lanzarote. 7.000. Me decía, tú entras en cualquiera de las plataformas para alquilar, para un alquiler de larga duración, para cualquier persona, cualquier familia que quiera, y a lo mejor, y me decía, Alberto, a lo mejor encuentras 10 viviendas, 15, de los precios ni hablemos. Es una situación insostenible, no puede ser. O sea, se está expulsando a la población local, ya no es que se esté expulsando de determinado barrio y de determinada zona, sino que se la está expulsando de la isla, y las consecuencias que tiene para los servicios públicos. Me decía, hablando con la gente, hoy estábamos en Teguise, hablando con la gente, y la gente me decía, no hay especialistas, pero es que los especialistas no quieren venir porque no pueden porque se tienen que gastar la mayor parte del sueldo en el alquiler. Entonces, aquí hay que poner una moratoria clara al alquiler vacacional, hay que declarar zonas tensionadas y hay que empezar también a decrecer en el alquiler vacacional, es decir, cuánto alquiler vacacional puede soportar una determinada zona, un determinado municipio, una determinada isla, y a partir de ahí ir haciendo políticas públicas y controlando. Sabemos, es vox populi, mucha gente lo sabe, que hay muchas que están de manera ilegal, sin ningún tipo de control, que no están registradas, que por lo tanto no se queda ningún tipo de riqueza de esos negocios aquí en la isla y en el archipiélago. Desde Drago Verdes Canarias tenemos claro que hay que actuar ahí, y después las viviendas vacías. Los bancos y los grandes fondos de inversión tienen vivienda vacía, dejada de la mano de Dios, que en muchos casos ni siquiera pagan la comunidad de vecinos y más, les genera un problema a los vecinos y a las vecinas, y sobre todo genera un problema de vivienda, que están acaparando vivienda vacía para subir los precios artificialmente. Desde las instituciones públicas se pueden hacer cosas, hay competencias municipales en vivienda y sobre todo hay competencias en el gobierno de Canarias. ¿Cuál ha sido la política de vivienda del gobierno de Canarias estos últimos 4 años con el problema que los precios se han disparado? Ninguna. A veces da la sensación, lo hemos dicho y es verdad, que quien dirige la política de vivienda en Canarias es Airbnb idealista, en vez de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. Y esto es gravísimo. Se pueden hacer un montón de medidas como las que ya he comentado, lo que pasa es que hay que querer. Claro. Estoy de acuerdo contigo en el asunto de, claro, que afecta a los servicios públicos, no solo que los mencionamos mucho y es así al tema de la sanidad, también al mundo de la educación. También. Los docentes, evidentemente, les pasa lo mismo, ¿no? Que vienen con la intención de quedarse, pero no hay vivienda. Alberto, tenemos que ir terminando, pero y volviendo un poco a su vez al comienzo, ustedes siempre han dicho que surgen principalmente como vacuna a la abstención, ¿no? O a aquellos que están descontentos con todo esto de la política. Por ir terminando, ¿por qué los ciudadanos, has mencionado muchos asuntos,
asunto. Pero bueno, mensajes clave, pinceladas, ¿por qué los ciudadanos deben confiar en Drago Verdes Canarias y confiar, por tanto, en que son capaces de abanderar ese cambio político? Porque por nuestra premisa de nacimiento, realmente, nosotros nacemos porque veíamos que los que han gobernado las islas los últimos 25 o 30 años ya sabemos cómo se las gastan y mucha gente no los va a apoyar y no va a confiar en ellos, pero a la vez se ha generado una decepción y una frustración muy grande con los que están gobernando ahora, que entraron hace 4 años, en 2019, diciendo que lo iban a cambiar todo, que iban a mejorar temas de vivienda, empleo, que no se iba a destrozar el territorio mientras ellos estuvieran gobernando, que iban a hacer un azote y un látigo contra la corrupción, y la realidad lo que hemos visto es justamente todo lo contrario. Entonces, decimos que es un antídoto a la desafección y a la abstención, porque ahora hay una opción. Está Drago Verdes Canarias, como ya digo, de gente joven, y no solo joven, muy preparada, con experiencia además algunos de gestión, con experiencia institucional algunos, que podemos hacer las cosas de manera diferente y de brindar a la ciudadanía una opción que no tenía. Si nosotros no hubiéramos montado este espacio, montado Drago Verdes Canarias, organizado este espacio político, muy seguramente seríamos pues otros números más que nos sumaríamos a la abstención este día 28. Pero por eso hay un montón de gente que nos está contactando y nos está diciendo, yo en mi vida, esto nos están llegando muchísimos mensajes así por las redes sociales, yo no había votado en mi vida, a lo mejor tengo 25 años o tengo 30, o gente más mayor que dice, yo en mi vida había votado, pero los estoy oyendo lo que están planteando y viendo el statu quo que hay y como unos se protegen a otros, la ley del silencio, votan en contra de que se investigue el caso Mascarilla, porque eso al final, en eso sí se ponen de acuerdo, no en esas cosas. Y la gente ve pues la frescura y el rigor de las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa y dice, venga, voy a apoyar a esa gente. Y por eso nos configuramos como un antídoto contra la abstención. Veremos a ver qué pasa el día 28. Pues sí, hay muchísima abstención, eso es cierto, y bueno, es un peligro, sí, es así. Y bueno, lo hemos comentado aquí, ¿no? Es verdad que cada territorio es un mundo, incluso dentro de Lanzarote cada municipio es un mundo. Hemos visto como en Arrecife, sin ir más lejos, pues hay un 40% de participación y en Aria, por ejemplo, hay un 70 y pico %, con lo cual, pero bueno, en cualquiera de los casos, que todo el mundo animara, que todo el mundo vaya a votar, ¿no? Ahora sí, este próximo 28 de mayo. Sí, que tenemos cerca de un 50%, todo es un drama, es sí, una totalmente. Democrática. Al final, cuando dejas de ejercer el derecho a los votos, a partir de ahí empiezan a caer el resto de los derechos. Es más difícil conseguir el derecho a una sanidad decente, a un trabajo decente, a una educación decente. Va unido realmente. Así es. Pues Alberto, muchísimas gracias y como a todos, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por permitirnos expresarnos aquí libremente. Para eso estamos. Muchas gracias, Alberto, y mucha suerte para hasta el próximo 28 de mayo. Bueno, y a todos ustedes ahora sí ya nos despedimos con la última entrevista del día, pero nos vemos mañana con más entrevistas, con más propuestas y con más cosas. Buenas tardes.